recordándoles pues que tenemos la reunión de la mañana a las 11 de la mañana y tenemos esta reunión a las 5:30 de la tarde. Bueno, y quiero empezar con una anécdota, algo que encontré, más bien no encontré, me lo mandaron hace algunos años. Y trata de lo siguiente, dice que había un grupo de profesores universitarios de ingeniería que recibieron una invitación. La invitación era a un vuelo totalmente gratuito en un vuelo comercial. Y lo particular de este vuelo es que el avión por primera vez iba a volar. Así que entraron todos estos profesores, se acomodaron allí en su sitio muy cómodamente, pero dice que antes que cerraran las puertas del avión, se paró alguien allá enfrente y le dice: bueno, estimados invitados, les queremos decir que este avión que ustedes ahora están ocupando fue diseñado y construido por sus alumnos. Así que imagínense, dice que hubo un silencio. Y después de unos cuantos minutos se formó una corredera hacia afuera, ¿no? Todo el mundo tratando de salir por esa estrecha puerta ahí, tratando de escaparse. Pero entonces observaron que de todos esos profesores uno estaba ahí sentado, muy relax, él estaba ahí sin ninguna preocupación y les causó curiosidad a los tripulantes, y uno de ellos se le acercó y le dice: óigame, disculpe, explíqueme por qué usted está tan tranquilo, tan relax, tan cuestión. Y él le responde diciendo, dice: mira, lo que pasa es que yo conozco la capacidad de mis alumnos, y si en verdad ellos diseñaron y construyeron este avión, nunca va a arrancar. A lo mejor usted pensaba que lo que iba a decir era que este avión va. Ahora, me lo mandaron un día del ingeniero, ¿no? Pero esto es muy bueno también para Día del Maestro, imagínese usted, ¿no? Pero también nos sirve muy bien para el día de hoy porque nos habla de la fe o de la falta de fe, porque la verdad que ningún profesor tenía ahí fe en esos estudiantes. Y en el día de hoy vamos a continuar, o más bien ya finalizamos con un estudio que nos ha llevado varias semanas y que habla precisamente de los héroes de la fe. Todo el capítulo 11 que terminamos hace unas 2 o 3 semanas, se habla de todo el listado de esos héroes de la fe, con el ejemplo tan hermoso que nos dan, ejemplos de vida y de fe. Y resulta ser que ahora en el capítulo 12, el escritor al libro de los Hebreos retoma el asunto y entonces viene ahora con un encargo, con una recomendación especial. El libro de los Hebreos, cuyo autor no se conoce en definitiva, y muchos piensan que fue el apóstol Pablo, pero el libro de los Hebreos fue escrito para aquellos hebreos israelitas que habían aceptado al Señor. Pero hay que entender que ellos estaban viviendo un tiempo muy difícil. Para ellos, por un lado, la persecución que iban a recibir por sus familiares y sus amistades por haber aceptado a Jesucristo no era algo sencillo, pero también para ellos se hacía difícil porque muchos de ellos tuvieron que salir huyendo de Jerusalén y de Judea, y a donde iban también allá los perseguían, no por motivos religiosos necesariamente, pero acuérdense que el Imperio Romano estaba sobre toda aquella inmensa región y había persecución también de parte de ellos. Así que el libro de Hebreos es un libro diseñado para dar ánimo, y Dios quiera que en el día de hoy el Señor nos anime a seguir adelante, y ese es el propósito de ese libro. Pero en el capítulo 12 hay algo muy especial. Vamos a detenernos solamente en 2 versículos, el versículo 1 y el versículo 2. Así que vamos a empezar leyendo. Hebreos 12:1 dice así: por tanto nosotros también,
teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Dios mío, por permitirnos reunirnos en este día aquí, Señor, para escuchar tu palabra, y te pedimos que esta palabra penetre, Señor, hasta lo más profundo en nuestro ser y haga por lo cual, todo aquello por lo cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, en este versículo 1, al igual que en el versículo 2, hay unos encargos de parte de Dios. Y vamos a dividir esto en algunos puntos. Lo primero le hemos llamado la invitación, porque el autor del libro de Hebreos hace una invitación para todos aquellos que eran israelitas, que estaban sufriendo persecución, pero que estaban necesitados de una palabra de ánimo. A ellos el autor de Hebreos le da esa enorme lista de todos los héroes de la fe para que ellos estuvieran animados, para que ellos vieran pues todo el poder de Dios, cómo había actuado el poder de Dios en la vida de tanta gente. ¿De qué se trata esta invitación? Nuevamente vamos a Hebreos 12:1. Dice, por lo tanto, o por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y dice, y aquí viene el punto, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si usted no lo sabía, usted y yo, si hemos aceptado a Cristo, estamos inscritos en una carrera, y de esta carrera es que está hablando el autor de Hebreos. Porque se trata de que cuando nosotros aceptamos al Señor, comenzamos a caminar con Él. Pero aún más, aquí en este pasaje, lo pone como una carrera que tenemos que correr con paciencia. Yo recuerdo cuando acepté al Señor, que como se lo he dicho en otras ocasiones, pues había mucha gente joven allí, y yo llegué. Y una de las cosas que me impresionó fue estos jóvenes dedicados a servir a Dios, estaban ahí fogosos en las cosas del Señor. Eso realmente me impresionó muchísimo. Y me impresionó muchísimo también una joven que ahí estaba, y ustedes saben quién es, no, pero ella estaba allí y bueno, era la que más tiempo tenía de conocer a Jesucristo. No estoy diciendo de edad, no me metan en el lío, de conocer a Jesucristo. Ella tenía 4 años de conocer al Señor. Y yo la veía a ella y veía a los demás que tenían algún tiempo, y yo decía, wow, 4 años, ¿cuándo yo llegaré a 4 años caminando con el Señor? ¿Sabe por qué? Porque a fin de cuentas, cuando uno conoce a Cristo, uno sabe, porque el Espíritu Santo le revela a uno, que esto es una carrera de larga distancia. Que nosotros no es el asunto simplemente de iniciar en los caminos del Señor, haber tenido esa experiencia del nuevo nacimiento, sino seguir caminando con Él por el resto de nuestras vidas. Así que yo veía eso como algo largo, ni le digo cuántos años ya tengo al Señor, o se los digo, 45. ¿Qué les parece? No, 46. ¿Verdad, Carmen? 46. Ok. De conocer a Cristo, y lo que en un principio a mí me parecía que eso es imposible, pero ¿qué va? Empezamos una carrera para terminar esa carrera. Y fíjese cómo lo explica aquí en el libro de Hebreos cuando dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, la propia idea de una carrera a uno le da la impresión de que algo que hay que hacerse como velozmente, ¿no? La palabra carrera lleva consigo esa idea. Pero aquí dice una carrera que tenemos, dice que correr con paciencia. ¿Qué significa esto?
que en realidad no tenemos una carrera de velocidad tanto como una carrera de resistencia, de perseverancia. Y a eso nos llama el Señor. A que al igual que todos aquellos héroes de la fe tuvieron dificultades, hubo problemas en su vida, pero ellos se mantuvieron firmes, perseveraron, nunca abandonaron la carrera. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, al invitarnos a correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante. Precisamente lo que nos está advirtiendo es que es algo que necesita perseverancia. A eso nos ha llamado el Señor. Así que no es tanto esto, esa es una carrera de velocidad, ¿sí o no? La gente se pone así cuando va para los 100, 200 o 400 metros, sino es una carrera como esta. Y es interesante porque las maratones sí que aguanta gente de cierta edad, ¿verdad? ¿No? Y la gente pues está allí caminando o corriendo. Y fíjese que en una maratón, claro, qué bueno es ganar una maratón, pero como a veces en una maratón van 500, 1000 personas y aún más, entonces la meta del que corre ahí, ¿sabe cuál es? No necesariamente llegar primero, sino que llegar, perseverar, no quedarse en el camino. De eso se trata esa invitación que nos hace el autor de Hebreos. Lo segundo que aquí se habla es acerca de los testigos. Y en el versículo 1 vamos a ver de qué manera lo habla. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero fíjese cómo dice aquí, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Todos los comentaristas, todos los estudiosos de la Biblia, cuando llegan a este versículo 1, identifican a estos testigos precisamente con la lista de todos esos héroes y heroínas de la fe. Porque se viene hablando de toda esa cantidad de héroes de la fe y empieza el 12.1, dice, por tanto, o sea, en base a lo que ya se dijo y se explicó, al relato de tanta gente que fogosamente y de una manera abierta y sincera están siguiendo a Jesucristo, no importa la circunstancia, por tanto, nosotros también tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Ahora, este versículo, y vale la pena explicarlo, creo que en esta oportunidad, en la tarde, voy a explicarlo un poco con más detenimiento, pero al respecto de este versículo, hay algunos que piensan, bueno, estos son los héroes de la fe, pero el término testigo que aquí aparece pudiera tener dos interpretaciones. Un testigo es porque ellos mismos dan testimonio de lo que Cristo hizo en sus vidas. Así que ellos están allí para nosotros saber que esa gente, todos los que se mencionaron en el listado de la fe, son gente que tiene una experiencia de caminar en fe con Dios. En ese sentido, ellos son testigos. Y nube porque son muchos. No, a eso más que nada se refiere. Sin embargo, hay algunos comentaristas o estudiosos que ven aquí algo más, como si literalmente esos testigos estuvieran ahí observando nuestra carrera. Mire que aquí, en este punto, es bien importante llegar o destacar lo siguiente. Mire, como cristianos, nosotros nunca podemos hacer una doctrina de un solo versículo, ¿no? Y entonces, aquellos que quieren ver, pues que aquí con esto se evidencia que esta gente está viendo aquí lo que nosotros hacemos, llegan a conclusiones que no necesariamente son las correctas, ¿no? Y decía alguien en lo que estaba estudiando que aún
dice, bueno, de aquí se desprende una pregunta. ¿Será que la gente que está muerta y que está en la presencia de Dios tiene capacidad de vernos a nosotros? No se meta por allí. Quédese allí. En derredor nuestro una tan grande nube de testigos. Lo demás, algún día lo sabremos, cuando estemos delante de la presencia de Dios. Pero aquí, por sobre todo, es que nos han antecedido no solamente los del listado de los héroes de la fe, sino tanta gente que ha vivido, que ha sufrido, que ha sido martirizada por la fe en el Señor Jesucristo, y que ellos, gracias a esa fe que viene de Dios, se mantuvieron firmes. Y ellos en su momento también terminaron la carrera, a la cual nosotros hemos sido llamados a terminar la carrera que tenemos por delante. Entonces, de eso se trata los testigos. Lo tercero que vamos a ver aquí son las instrucciones que se nos da en estos dos versículos, porque son dos versículos los que estamos analizando en el día de hoy. Y hay por lo menos tres instrucciones aquí. La primera de ellas, despojarse de todo peso. Mire cómo lo dice nuevamente, y siempre estamos repitiendo el versículo, Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso. Y sigue diciendo luego, y del pecado que nos asedia. Entonces hay una diferencia, más tarde vamos a ver lo siguiente, que es el pecado, pero aquí dice que debemos despojarnos de todo peso como algo que es diferente al pecado. Porque hay veces, situaciones en nuestra vida que están allí y que no son estorbos para seguir al Señor, pero que no necesariamente son pecados. Y suceden en la vida de uno. Pudiera ser que su deseo de prosperar o de tener éxito en los negocios o tal cosa se vuelva tan obsesivo en su vida. Eso no es pecado y eso está muy bien, pero pudiera ser que eso es un peso, algo que le estorba. Y fíjese una cosa, cuando usted va a competir este tipo de competencia, usted no va a ir como esta gente allí, sino que usted, como quiere llegar a una larga distancia y también quiere hacerlo en el mejor tiempo, ¿qué hace usted? Usted se quita todo eso accesorio que no es necesario y que más bien le estorba. ¿Qué son las cosas que nos están estorbando como un peso en nuestro caminar cristiano? Sin necesidad que estemos hablando de pecado. Yo creo que para algunos pueden ser las amistades. Las amistades no tienen nada, absolutamente nada de pecaminoso, nada de malo. Pero dígame usted sí o no, muchas veces uno se ve temeroso o con renuencia a seguir adelante. ¿Por qué? Porque yo no quiero defraudar a mis amigos. ¿A quién no le ha sucedido algo así? Eso fue algo, y lo he mencionado en algunas otras ocasiones, que me sucedió a mí. ¿Tiene usted amistades, relaciones o familiares? Eso era lo que le pasaba a los judíos, a los hebreos, a los cuales es dirigida esta carta. Para ellos no era fácil. Ser un cristiano, ser un hebreo cristiano en aquella época, era de lo más difícil que uno se podía imaginar, porque significaba que tu familia te tacharía, pensaría de ti, se murió nuestro hijo, se murió nuestro hermano, no hay manera, esto ya se acabó. Y eso es una presión muy grande. Y entonces a veces nosotros andamos en esta carrera con este tipo de peso que nos estorba. Ahora, ¿qué significa eso? Como dice la Biblia, dice olvidando lo que queda atrás. Entonces nosotros tenemos que tener una actitud como la que Dios demanda de nosotros. Recuerde usted cuando aquel hombre salió de Sodoma y Gomorra con su familia, Lot, y
que la instrucción de Dios fue no volteen para atrás. Entonces hay cosas que a veces vienen a nuestra vida y son ese tipo de estorbo. Y quiero decirle, ¿quién más que usted, a través del Espíritu Santo, puede llegar a entender cuáles son esos pesos que usted tiene que despojarse en su vida? Entonces, el otro que sigue a continuación es del pecado. Dice Hebreos 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Pero dice además, y del pecado que nos asedia. El pecado es otro lastre que nos impide a nosotros seguir en los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Dice la Biblia también, no contristéis al Espíritu Santo, lo cual significa no pongan ustedes triste al Espíritu Santo. Mire, esta es una carrera que nosotros tenemos que correr agarrados del Señor con la fuerza que Dios nos da, y como dice la Escritura, dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Cuando hay pecado, no hay gozo. Entonces, si nosotros podemos identificar situaciones en nuestra vida que están allí estorbándonos y que vienen a ser pecados en nuestra vida, es momento para que nosotros nos despojemos de eso. Digamos, fuera, ya, tengo que cambiar. Tenemos un llamamiento santo. Lo más importante en nuestra vida ahora no es ni siquiera criar una familia o acumular un patrimonio para dejarle a nuestros hijos. Lo más importante que nosotros tenemos es nuestra cita con la eternidad y esta carrera que Dios nos ha puesto. Entonces, si usted es un cristiano, sepa que Dios nos ha llamado a vivir una vida apartada del pecado, ¿no? En Timoteo se habla, dice, y mantente puro. Entonces, no es que el cristiano pueda ni siquiera en este mundo llegar a la perfección, porque mientras estamos aquí en esta tierra, vamos a fallarle al Señor de muchas maneras, pero el Señor quiere, por sobre todo, que nosotros seamos conscientes que esta es una carrera que nosotros debemos correr pacientemente, pero conscientes de que nosotros no debemos consentir el pecado en nuestra vida. Entonces, hágase un examen. Puede ser que usted vino a los pies de Cristo en una relación de adulterio, pudiera ser, o de fornicación. Puede ser que usted, antes de conocer a Cristo, usted con la novia que tenía, usted tenía relaciones y ya después usted viene a los pies del Señor y usted entiende a través de su palabra que el Señor nos ha llamado a salir de eso. Entonces, despójese de todo pecado que le está estorbando para seguir a Cristo. Recuerde siempre, el pecado trae tristeza y la tristeza debilita al cristiano. Uno no puede vivir la vida cristiana de esa manera. En realidad, lo que uno tiene que hacer es escoger. Bueno, el Señor me llamó. Cuando él le trajeron la mujer esa sorprendida en el acto mismo de adulterio y después los que la acusaban se fueron, él se volteó y le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Cuál fue la respuesta de ella? Ya no están aquí. Y él le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Así que el llamado de Dios es un llamado a apartarnos de todo lo que puede ser pecado en nuestra vida. Y el tercero, poner los ojos en Jesús. Miren cómo va el versículo 2. Dice así, Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, y miren nuevamente, el gozo, esa es la motivación y la fuerza del cristiano, dice, por el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la derecha de la diestra, a la diestra del trono de Dios.
puestos los ojos en Jesús. Mire, si hay un consejo que nos va a servir a nosotros para vivir la vida cristiana, para continuar en la carrera, para no desfallecer, para seguir adelante hasta concluir, hasta llegar a la meta, es precisamente esto: poner los ojos en Jesucristo. Eso significa que el único digno de ser imitado al 100% es el Señor. Ahora, alguno dirá, bueno, pero Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Pero fíjese exactamente qué es lo que dice el apóstol Pablo. Imítenme a mí en lo que yo imito a Jesucristo. Miren, no hay nadie en esta vida que nosotros a ciegas podemos decir, mira, yo voy a caminar como camina tal persona. Porque las personas fallan. Yo le contaba esta mañana al grupo que estaba aquí que cuando yo estaba muchacho, yo creo que yo tenía TOC, que eso me dicen que es TOC, es trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? ¿Y sabe por qué me daba a mí? Por imitar todo lo que yo veía, pues. Yo vivía en un edificio de varias plantas y me acuerdo un día bajando por ahí, por la escalera, me encuentro con alguien que está escupiendo. Ay, yo digo, ¿para qué vi eso? ¿Qué le parece que me pasó a mí? Andaba. ¿Por qué? Porque uno imita, y dice la Biblia, hijitos, no imites lo malo, imita lo bueno. Otra vez yo me acuerdo que andaba con mi papá y yo estaba muy pequeño y se saludó con una persona que se encontró y esta persona tenía un tic, hacía como algo así, ¿no? Imagínense cómo quedé yo. Y si uno en la vida cristiana, uno anda fijándose en los demás para imitar sus cosas, ¿sabe qué es lo que va a pasar al final? Vamos a estar llenos de malas mañas. Entonces, en Cristo, ¿sabe qué uno tiene que hacer? Poner su mirada en Jesús. Nunca nos vamos a defraudar si ponemos nuestra mirada en Jesucristo. Fíjese, hay mucha gente que quiere vivir la vida cristiana respecto a las normas de los otros cristianos que uno conoce. Y eso no puede ser. Mire, y lo dije esta mañana y lo digo ahora. Y se lo digo pues porque es una realidad. Digo, yo soy el pastor de esta iglesia, pero ojo en estar repitiendo todo lo que yo hago. Y nada más le voy a explicar qué me sucedió hace 2 años. Tengo un nieto que vive en España, Dieguito, y él vino acá a Panamá a visitarnos, y entonces yo iba con él manejando el carro, él iba atrás aquí, y entonces viene el semáforo, la luz estaba en verde, se los prometo, estaba en verde, no, era verde. Pero yo me iba aproximando y cambió a amarilla. Y después, no me van a creer, se puso anaranjada. Y me pasé la roja. Y sabe que mi nieto de 4 años tendría ese entonces, dice, abuelo, te pasaste la luz roja. Y yo, ay, Dios mío, trágame tierra. Y yo callado y que, sí, Diego. Y entonces me dice que te van a meter preso. Bueno, mire, trato, pero no puedo. Yo quisiera, pero en cosas fallo. No maneje como yo manejo. Ahora, yo quiero decirle, yo manejo bastante bien. Eso me pasó y después de eso le aseguro que no me la paso en anaranjada. ¿Ah? Me sirvió mucho esa conversación con mi nieto. Pero yo lo que le quiero decir con esto es que hay gente que vive la vida cristiana de acuerdo a cómo vive el otro cristiano. Mal, muy mal. Porque usted va a encontrar cristianos en nuestra propia iglesia que uno hace una cosa, el otro hace la otra,
y usted sabe que no le agrada a Dios. Y fíjese que hay veces que son cosas que no son demasiado graves, pero de repente hay alguno que es bochinchoso, que le gusta estar hablando mal de la otra gente. No imite eso. ¿Ah? El otro que tiene mal carácter, ay sí, ajá, pobrecito, él tiene mal carácter. No, eso tampoco se imita. O sea, nosotros debemos tener nuestros ojos puestos en Jesús. Y ese es el consejo aquí. No, yo creo que no hay un consejo más sano que nosotros podamos recibir, que en esta carrera nosotros tengamos nuestros ojos fijos en nuestra meta, y nuestra meta es Jesucristo. Mire este otro versículo que se encuentra en Lucas 9:61. Dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Entonces, un cristiano que comenzó en esta carrera que tenemos por delante, primeramente, sépalo, uno nunca echa para atrás, ni siquiera para mirar para atrás. Y fíjese que hay gente que se complace, ¿no?, en mirar hacia atrás. Todo lo que fue nuestra vida pasada, dice la Escritura, todas las cosas, he aquí todas son hechas nuevas. Así que olvídese de ese novio que tuvo usted cuando tenía 16 años, terrible le hubiera resultado. O sea, hay gente que entonces dice, ay, si me hubiera casado. Una vez yo estuve conversando, mi esposo y yo estuvimos conversando con una señora, ella tenía para ese entonces como 50 y pico años, y dice, ay, si me hubiera casado con fulano, ay, quién sabe que me hubiera ido mejor que con este que me casé. Olvídese, eso es mirar para atrás. Le hubiera ido peor, lo más seguro. Y este es su esposo, ni piense absolutamente en más nada. Entonces, no mirar para atrás. Dice la Escritura, si las cosas que yo mismo derrumbé, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Miren, una manera de darse cuenta cuando uno está tropezando en los caminos del Señor, porque uno está quitando la mirada en Jesucristo y está poniéndolo en cosas que no son, es precisamente cuando uno comienza a considerar cosas del pasado. No hay manera. Dice en Isaías 43:18, dice, la palabra dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni siquiera acordarse de las cosas pasadas. Entonces, por ejemplo, si usted cuando conoció a Cristo, Dios vino y le quitó algo de su vida, no regrese a buscar eso que le quitó el Señor. Cuando yo conocí a Cristo, si el Señor me quitó el mal vocabulario de mi boca, ¿usted cree que es justo que después de caminar con el Señor yo regrese a coger esas palabras de las cuales sentí vergüenza en algún momento en mi vida? No puede ser. Yo le voy a decir algo que sucedió. Digo, yo no tenía vicios, ese no era mi problema. Pero yo cuando conocí a Cristo, yo digo, bueno, nada de licor, no era que yo tomaba ni nada de eso, pero mire, decidí cuando acepté a Cristo que ni romponche, así se lo digo. Así que si me van a regalar algo para fin de año es ponche, sin ron, porque así fue, ¿no? Pero lo que le quiero decir es que eso fue una convicción que Dios me dio. Ahora yo estoy caminando con el Señor, y porque ahora viene alguien y me dice de la libertad en Cristo y mil cosas, yo voy a regresar a eso. Si usted lo hace porque usted todavía el Señor no le ha dicho, tranquilo, no hay ningún problema. Yo no voy a criticarle a usted por eso, pero las cosas en las cuales Dios me dio convicción, yo no puedo regresar atrás. Hoy en día hay mucha gente que está cayendo en la pornografía y en todo esto por las facilidades que hay a través de los celulares inteligentes. Bueno, esas son cosas que yo no puedo regresar atrás. Dice la Escritura que debemos estar libres con la libertad con que Cristo nos ha llamado.
Y tengo una palabra final. Vamos a pedirle a los músicos que pasen adelante, por favor. Pero tengo una palabra final, 2 versículos. Y el primero de esos se encuentra en Filipenses 3:12. Dice así, Filipenses 3:12, dice así, y ponga mucha atención, dice, Pablo hablando, dice, no que lo haya alcanzado ya. Porque si usted está diciendo que ya usted terminó su carrera, que usted está graduado y que lo que está esperando es el premio, entonces significa que se va a morir pronto, porque uno está en esta carrera mientras uno tenga vida. Y dice el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, si logro alcanzar aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, dice el apóstol Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y el otro versículo que tengo es este que está en Filipenses 1:6, que dice así, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a cantar esta canción y si no se la sabe, ahí va a aparecer la letra. Usted cántela con todo su corazón. Haga de este momento un momento de adoración al Señor. Levante un altar de adoración ahí donde usted está. Si usted desea ponerse de pie, puede hacerlo. Vamos a cantar esta canción. Dígasela al Señor. Mi esperanza está en Dios desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final. Estoy ahora en la presencia del Señor. Gracias, Señor. El que sostiene todo con poder. El mar turbado puede detener el sacrificio. Él dio su vida por mí. Mi esperanza está en Dios desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final. Su tierno amor se muestra en cada amanecer, que viene al quebrantado pecador para sanar y para perdonar. El que confía en él encontrará la paz. Mi esperanza está en Dios desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final. Gracias. Señor, te damos gracias, Dios. Porque en medio de esta carrera, aunque estemos cansados, agotados, Dios, y a punto de rendirnos,
Nuestra esperanza está en ti, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Podemos sentarnos. Podemos sentarnos. Bueno, yo quisiera hacer mención de personas que están aquí, que los queremos tanto, están estudiando en el exterior, pero están aquí. Ponte de pie. Ahí hay dos. No, pero están los dos. Sí. Bueno, uno que está en Estados Unidos estudiando y la otra en el ejército de los Estados Unidos. ¿Ah? Estefanía. Qué bueno, Estefanía, verte acá con nosotros.